artesanía pura y dura. Y dura, sí. Y dura, que dura mucho eso. ¿Esto es artesanía? Sí, lo hago yo todo. ¿Y de dónde vienes? De Jarandilla. Ah, de Jarandilla, eres jarandillana. Somos cronos y recogemos para los animales que rescatamos de la calle. Muy bien. De aquí de Madrigal, ¿no? Venimos de Navalmoral, pero ayudamos también en Madrigal. Y han ayudado mucho. Esa que pegarla con celo o algo. Pues es papelería y es toda sostenible, son papeles todos reciclados, hechos con fibras naturales o con residuos de algodón o de jeans, de café. Y tengo una sección de papelería de bodas y después todo lo que es agendas, planificadores y cuadernos. ¿Y de dónde vienes? De aquí de Madrigal. Hice una colección de Madrigal bajo la luz. Lo tiene en 100 gramos y en 200. Es hígado puro, no lleva nada, tan solo está fermentado. Es buenísimo. Es que lo tienes a 30 y este a 16. Y es el mismo, lo que cambia es el tamaño. El billete es solo carne, este lleva carne de ojo. Artesanía del Guijo. No ha caído arriba. Pero nosotros tienes la de artesanía de madera. Si quieres, tú te puedes poner a todos los artículos que esté en artesanía. Ya. A ver, hola, buenos días. Sácate guapa, No mueven las castañas que se te van a quemar. La fotografía que me están haciendo. Que estamos ahí. Hay que inventar. Vamos a salir a la revista. Precioso. Fluorescente. Para que te vea. Ya me la he bebido. Esta es la artista de todo esto. Hola, que eres diseñadora. Se llama el Bueno, yo de la costura. De costura. Ella es modista. De costura. ¿Tienes taller aquí en Madrid? Sí. Tengo una tienda de arreglos. Y luego aparte haces trabajos para vender, ¿no? Sí. Pues estas cosas un poco vocacionales,
en plan de eliminar el plástico. Vamos a colaborar con el medio ambiente. Entonces hacemos unas bolsas válidas para todos. Estamos con Aurelio, una artista losareña que hoy ha venido a exponer su obra toda en madera, ¿no? Sí. Aquí a Madrigal de la Vera. Cuéntanos, ¿qué madera utilizas para hacer tus trabajos? Pues roble, fresno, encina, eucalipto, pero vamos, mayormente fresno. Brezo, raíz de brezo también, aquellas pequeñas son de raíz de brezo. ¿Y cuántos años llevas trabajando, haciendo estos trabajos? 4 años. ¿A partir de que te jubilaste? No me he jubilado ¿No te todavía. has jubilado todavía? No, 4 años. ¿Lo que era un gusanillo que tenías ahí tú? Sí, un gusanillo de toda la vida y yo, la verdad que yo no sabía que podía hacer estas cosas y me dio por empezar, empecé con esto fue lo primero que hice. Empecé con esto y luego ya Ha ido evolucionando. he ido continuando y ya está. Aquellas de allí también son mías, aquellas de aquel lado. Y eso lo producido de ese mi abuelo, mi padre, querido. Eso.